Esta vez les voy a hablar del diafragmado. Es un sistema que traen algunas cámaras para que nos permita ver la profundidad de campo antes de tomar la fotografía. Soy el fotógrafo Rodrigo Pellicier. Gracias a estos gnomos mágicos aparecí junto con ellos en este columpio. ¿Por qué aparecieron estos gnomos, estos tres simpáticos gnomos aquí en el columpio? La explicación es que lo que les voy a enseñar hoy día tiene que ver con ellos. ¿Por qué? Porque van a ser los modelos con los cuales les voy a mostrar esta técnica o este método que nos ayudará bastante al usar nuestras cámaras fotográficas. Me refiero al diafragmado. El diafragmado lo traen las cámaras relativamente más avanzadas. Tienen un botón las cámaras que al apretarlo, como en este caso, aquí pueden escuchar, pero hay que tener cerrado el diafragma primero, no, por lo menos no en el más abierto. Al apretar el botón se escucha esto. Lo repito. ¿Por qué suena? Porque al apretar este botón del diafragmado, como les decía, la abertura del diafragma se cierra antes de tomar la fotografía, ¿ya? Todavía no hemos tomado la fotografía. ¿Para qué podrá servir este método? Para algo muy, pero muy práctico. Al usar este botón del diafragmado o cuando diafragmamos, podemos ver la profundidad de campo que tendremos en la fotografía antes de tomarla. Supongamos que voy a tomar una fotografía hacia allá con un diafragma X, por ejemplo un diafragma, pondré el diafragma ya un 5.6. Ahí hago el diafragmado, ¿se fijan? Entonces, haciendo el encuadre, ya con el encuadre, con la composición lista para tomar la fotografía, o cuando la estoy preparando, mejor dicho, puedo ver desde qué elemento, desde más adelante hasta más atrás, qué elementos me van a quedar a foco. Entonces, miro por el visor, diafragmo, y puedo ver, mejor dicho, qué elementos tendré a foco y cuáles quedarán desenfocados. Por supuesto, si el diafragma lo cierro, por ejemplo, al máximo, a un 22, como en el caso de este zoom Nikon de 24-120 milímetros, y si lo uso en 120 milímetros, por ejemplo, ustedes saben que la profundidad de campo disminuye. Entonces yo puedo diafragmar, enfocar, por ejemplo, en el objeto más importante, y luego al diafragmar puedo ver, como les decía, desde qué elemento hasta cuál lograré tener todo a foco. O, dicho al revés, desde dónde y hasta dónde estará la fotografía desenfocada. Es un método muy práctico. Con estos gnomos les voy a mostrar, en base a unas fotografías que les tomé recién, cómo funciona el diafragmado. Apretamos el botón para diafragmar y pueden ver cómo se va enfocando la imagen desde adelante hasta atrás. En estas fotos que les estoy mostrando de estos enanos, pueden ver que el foco lo hice en el enano que tiene el gorro amarillo. Y pueden notar que al diafragmar se va enfocando el de más adelante y el de atrás. E incluso se llega a enfocar el fondo. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un sistema práctico para poder saber, como les decía al comienzo, qué zona
de nuestra fotografía estará a foco. Lo malo es que al diafragmar, el diafragma, como se va cerrando, la imagen se nos oscurece. Pero a pesar de eso, si ponemos atención en el encuadre, en la toma, podremos notar los objetos que están enfocados y fuera de foco. Creo que es práctico usar este sistema para poder analizar en profundidad las zonas que estarán enfocadas y desenfocadas antes de tomar nuestras fotografías. Si no se han suscrito a mi canal, les recomiendo que lo hagan porque todo el tiempo estoy subiendo videos en los que explico temas fotográficos. Así que si no lo han hecho, los invito a hacerlo y también a hacer clic en la campana de YouTube para que reciban una notificación cada vez que yo subo uno de estos videos que yo sé que para muchos de ustedes resultan muy prácticos. Hasta luego, amigos, y junto a estos gnomos desaparezco de este columpio. Nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.